Olá com todos, estamos aqui para um episódio mais de Dani Simal Podcast e é um gusto tenerte comigo em este espaço. E vamos a conversar um pouco hoje sobre em que realidade vives. Hemos hablado ya sobre cómo ser eclesia, sobre cómo influenciar la sociedad, ser este poco de levadura en la sociedad, cómo la eclesia debería actuar. Pero nosotros vamos a conversar hoy sobre una cosa que nosotros muchas veces no ponemos atención. Y esta cosa que vamos a conversar es la realidad espiritual. Muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en la realidad que vemos, pero la verdad es que nosotros deberemos entrar en un lugar de percibir la realidad espiritual de donde estamos. Vamos a conversar un poco sobre eso. Y antes de entrar en el contenido, yo te voy a pedir que me ayudes compartiendo este contenido con otras personas, este podcast, sea por la plataforma de Spotify o sea también por YouTube. Tú puedes compartir y me ayudas con eso, ¿ok? Vamos a conversar aquí un poco entonces hoy sobre en qué realidad vivimos, en qué realidad tú estás viviendo. Y básicamente lo que nosotros necesitamos entender o lo que tú necesitas entender para que tú puedas ser un embajador del reino en donde estás es que hay una realidad que es por encima de la realidad natural. Tú tienes que entender eso. Nosotros muchas veces nos enfocamos en lo que vemos, pero la Biblia es muy clara en que hay una realidad que está por encima de la realidad que nosotros vivimos. Aquí yo tengo que puntuar algo. Todo lo que pasa en la realidad natural es fruto de lo que ya pasó en el ámbito espiritual. La realidad espiritual. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La Biblia es muy clara en demostrar que existe una realidad espiritual que está influenciando la realidad terrenal. Y eso tal vez deberías anotar, porque siempre nuestra tendencia es ver la realidad natural por encima de la realidad espiritual. Hay aquellos que van a decir todo es espiritual, pero hay aquellos que van a decir todo es natural. No es ni uno ni otro. Nosotros tenemos que entender que existe una influencia del mundo espiritual sobre el mundo natural. Y aquí tal vez la cosa más importante como un cristiano que cree en la palabra de Dios es siempre estar atento a la realidad espiritual del ambiente que estás. Pon atención en eso. Aquí yo estoy tratando de que tú puedas entender que como cristiano no podemos caminar bajo la realidad de lo que vemos. Bíblicamente yo lo respaldo así. La Biblia dice que nosotros no caminamos por vista, caminamos por lo que creemos. Entonces, básicamente, lo que tú tienes que comenzar a entender es que a veces tus ojos, lo que tú ves, te engañan de la realidad correcta que deberías estar proyectando. Pon atención en eso. A veces tus ojos naturales, con la realidad que tú ves, te está engañando para que tú puedas ver la realidad natural. Y muchos de nosotros somos engañados de esa forma. Por a veces pensar que todo es natural, nos olvidamos de la realidad que está por detrás, la realidad espiritual. Entonces tal vez la pelea que tú tienes con tu amigo, la pelea que tú tienes o esas discusiones que tienes en tu casa, no necesariamente es la persona, pero puede ser una influencia espiritual. Ahora, déjame alargar un poco tu visión en eso. ¿Será que todo lo que estamos viviendo en sociedad hoy
es fruto de simplemente una realidad natural. Los movimientos que se van en contra de la palabra de Dios, nosotros, ¿cuál es tu percepción de eso? Voy aquí de nuevo. Los movimientos que van en contra de la palabra de Dios, ¿cuál es tu percepción de eso? ¿Tú crees que realmente es una realidad natural o tú crees que hay una influencia espiritual por detrás? La Biblia dice que nosotros debemos llevar nuestro pensamiento cautivo a Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas en nuestra mente. Que viene, las fortalezas, ellas producen una cosa que va en contra del conocimiento de Dios. Entonces, toda la estructura social que está influenciada por el medio espiritual, cuando no está influenciada por el Espíritu de Dios, está influenciada por un espíritu que va a traer división, confusión y va a generar fortalezas en la mente para que tú no puedas tener el conocimiento de Dios. ¿Me estás entendiendo eso? Entonces, todas las estructuras sociales que tú ves que van en contra de la palabra de Dios, ciertamente vienen de una influencia espiritual que no es de Dios. Pero ahora, ok, yo ya entendí entonces que yo tengo que ver la realidad espiritual, no la realidad que veo acá, la realidad natural, que yo puedo ver eso, pero no necesariamente eso es la realidad de Dios. Pero ahora, ¿cómo me posiciono? Como un hijo de Dios, como una persona creyente en el Señor Jesucristo, tu posicionamiento tiene que ser desde un lugar en donde ves como Dios ve. ¿Ok? Ese tiene que ser tu posicionamiento. Ahora, hay tres realidades que nosotros podemos vivir. Tres realidades. Y esas tres realidades, ellas son bíblicas. Las tres realidades. Primera realidad es la realidad natural. Es todo lo que tus ojos alcanzan a ver. Ahora, no tus ojos espirituales, tus ojos naturales. Por ejemplo, tú ves todo eso de la agenda de ideología de género. Esa es una realidad que tú ves. Tú ves toda esa agenda de control, de dictaduras. Eso es una realidad que tus ojos ven. Tú ves una realidad de injusticia social. Esa es la realidad que tú ves. Pero ahora, si tú te quedas atrapado simplemente en esa realidad, el gran problema es que tú vas a tratar de buscar medios terrenales para cambiar esa realidad natural. ¿Puede funcionar? Puede. ¿Puede funcionar a largo plazo? Yo te diría que no. A corto plazo funciona, porque tú traes una solución aquí, natural, lo resuelve, pero ahora, si tú no lo resuelves de la forma correcta en 2, 3, 4, 10 años, se va a volver a cambiar. ¿Por qué? Porque tú trajiste una solución natural para un problema natural. Ahora, mucha gente se enfoca en esa realidad natural. ¿Y qué trae la realidad natural? Desesperanza. ¿Cuántos de nosotros no vemos el escenario político, el escenario económico, el escenario social y nosotros comenzamos a perder la esperanza de que algo pueda quedar mejor? Y de hecho, yo he escuchado mucha gente que dice, no, pero si el escenario está así va a empeorar. Y mucha gente usa ese escenario malo como excusa de un escapismo, como excusa de no tengo que estar en ese mundo, Jesús vuelve pronto. ¿Cuántos escucharon eso? Yo escucho eso todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el escenario natural muchas veces no me va a traer esperanza. El escenario natural muchas veces va a venir, va a empeorar. Pero ahora, el escenario natural es influenciado por una otra realidad, que aquí es la segunda realidad que te quiero traer. La segunda realidad es la realidad que está en el ámbito espiritual. La Biblia va a lidiar con eso como las regiones celestiales. ¿Ok? Entonces, es el segundo cielo, básicamente. Entonces, en la Biblia hay tres cielos. La primera realidad es el primer cielo. Es la cosa que podemos ver. Es la realidad que podemos ver.
es lo que está alrededor nuestro. El segundo cielo es en donde están las regiones celestiales, que es en donde están los principados y potestades, que es eso que está en Efesios capítulo 6, que leímos al inicio. Ahora, ¿cuál es la cuestión de eso? No sé si ustedes ya vieron de personas que solo hablan de demonios. ¿Ya viste eso? Eso para mí, ok, yo no voy a negar que hay una batalla espiritual. Yo no voy a negar que hayan demonios, porque eso es bíblico. Y nosotros no luchamos en contra personas. Escucha, tú no luchas en contra personas. Tú luchas en contra principados y potestades en las regiones celestiales. Pero el problema es que yo estoy tan enfocado en demonio, 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 que yo no puedo ver lo que Dios está haciendo. El problema de vivir en esa realidad del segundo cielo o de las regiones celestiales es que es todo demonio. Todo tiene que ver con el diablo. Todo tiene que ver. ¿Cuántos de ustedes ya pasaron por eso? Yo ya pasé por eso diversas veces, de ver demonio en todo. Y hasta hoy conozco personas que ven demonio por todos los lados, solo demonio. Pero ahora, esas personas se olvidan que cuando cayó Lucifer con sus ángeles, la Biblia dice que 1/3 del cielo cayó con él. Personas que ven solo demonios son personas que no entienden que la proporción de ángeles para demonios es 2:1. Si tú solo logras ver demonios y ver problemas y ver, ay no, pero es muy difícil entrar acá, es muy difícil porque hay tantos demonios, hay tanto eso, no estás entendiendo que el ejército celestial es 2:1, que hay más ángeles que demonios. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es que hay una realidad espiritual, hay una batalla espiritual. Tal vez en ese episodio no voy a profundizar más eso, pero Daniel capítulo 10, versículo 13 muestra esa batalla. Cuando Daniel está orando y la Biblia va a mostrar una batalla que sucede en las regiones celestiales, que es Gabriel con el mensaje, no logra pasar por el príncipe de Persia, viene Miguel, le pelea al príncipe de Persia, abre el espacio, Gabriel viene y entrega el mensaje a Daniel. Hubo una batalla en el espíritu, hubo una batalla espiritual. Ahora, tienes que entender que la batalla espiritual no es simplemente una batalla en el aire, es una batalla territorial. Nosotros ganamos espacio. Antes de ganar espacio en lo natural, ganamos espacio en lo espiritual. Tú puedes ser el mejor ingeniero, con los mejores créditos, mejores enseñanzas, con el mejor currículum, hoja de vida. Estudiaste en la mejor universidad, temes a Dios, conoces su palabra, pero si tú simplemente te quedas en la parte natural y no entras en un lugar de batalla espiritual, tú no vas a conquistar territorios. Nosotros debemos entender que hay una conquista de territorios que es en el espíritu. Y eso es lo que pasó en Daniel capítulo 10, que Daniel conquistó un territorio en el espíritu. Él ocupó un espacio en el espíritu. Pero ahora, la Biblia habla de una tercera realidad. Y esa tercera realidad está en 2 de Corintios capítulo 12, que es en donde Pablo va a hablar del tercer cielo. El tercer cielo es el trono de Dios. Lo que más me llama la atención es que muchos de nosotros estamos tan enfocados en la primera realidad, realidad natural, primer cielo, y en la segunda realidad, que es el ámbito espiritual, regiones celestiales, segundo cielo, que deberíamos estar más enfocados en el tercer cielo, que es en donde vemos todo lo que Dios quiere hacer. Pon atención en eso. Efesios capítulo 2 habla así, versículo 6. Y juntamente con él, ¿quién? Con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pon atención, nosotros no, por más que físicamente estemos en esa realidad aquí natural, espiritualmente no estamos en esa realidad espiritual. Tú no estás en esa realidad espiritual, espiritualmente. Espiritualmente tú estás con Cristo en los lugares celestiales. Y algo que me encanta, y tal vez eso aquí te va a abrir los ojos, es que muchas veces cuando vamos a orar, alzamos los ojos y oramos con los ojos alzados.
Pero si yo te propongo que espiritualmente tú estás con Cristo a la diestra de Dios, es decir, es solo mirar hacia tu izquierda y conversar con tu Padre. ¿Por qué? Porque tú estás con Cristo. Jesús está sentado a la diestra de Dios y nosotros estamos con Cristo en esos lugares. Estamos en lugares celestiales con Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver la tercera realidad? La tercera realidad o el tercer cielo es cómo Dios ve la realidad que estamos viviendo. Muchos de nosotros no podemos llegar a ese entendimiento porque nuestra cabeza es natural. Escucha, nosotros no somos hombres carnales, como dice la Biblia, pero somos hombres espirituales. Y la cabeza de un hombre espiritual funciona a partir de la realidad de Dios. Es decir, si yo estoy en los lugares celestiales con Cristo Jesús, con Dios, y yo tengo que ver la realidad que Dios promueve. Y eso significa Mateo capítulo 6, que dice que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Básicamente es, yo veo una situación natural. Dios, ¿cuál es la realidad de tu reino para acá? Dios me dice la realidad porque Él va a ver de otra forma. Y ahora es mi responsabilidad traer y establecer el reino de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero yo solo sé la voluntad de Dios de dos formas. Una, tienes que tener intimidad con Dios. Tienes que buscar al Señor de todo tu corazón. Y dos, la Biblia. Si yo veo que hay una realidad que la Biblia no está apoyando, yo ya sé cuál es la realidad que yo tengo que buscar en Dios para establecer. Simple, así de simple. Y nosotros tenemos que entender eso. Si queremos ser efectivos para el reino de Dios, tenemos que vivir no de la realidad natural. No somos alienígenas, no somos extraterrestres, no es eso. Pero ahora, si mi cabeza está siempre enfocada en esa realidad o está siempre enfocada en demonios, yo nunca puedo ver la voluntad de Dios. Y eso quiere decir que yo ahora, sabiendo la voluntad de Dios, en el tercer cielo, voy a ser más efectivo, más eficiente para establecer el reino de Dios en donde yo estoy. Así que mi incentivo para ti, para terminar ese episodio, es que tú puedas entender la realidad de Dios. No vivir desde tu realidad natural, tampoco vivir de una realidad siempre de demonios. No vamos a negar que hay una batalla espiritual. Existe esa batalla, punto. Pero ahora, yo voy a vivir desde un lugar siempre de victoria, sabiendo que Jesús ya conquistó todo y que nosotros ahora somos ese canal de la victoria de Jesús en donde estamos para establecimiento del reino. Nos quedamos por aquí. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.